3 de los 4 aspirantes a la dirigencia del PAN han impugnado el proceso. El PAN vive una lucha férrea por el control del partido al interior de las diferencias de los grupos que lo conforman. El PAN está en una encrucijada. Si logra recuperar la unión y resucitar o decaer. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía y le dejo mi Twitter, José Buendía MX. Ahí me pueden mandar sus puntos de vista, sus comentarios. Y si me acompaña rápido a ver algunas declaraciones de contexto sobre el proceso de elección de la nueva dirigencia del PAN, iniciamos aquí con voces autorizadas, un análisis de lo que ahí está sucediendo. El PAN busca construir una nueva dirigencia a través del laberinto de la desunión, a pesar de que los propios panistas atribuyen a esa falla como la principal explicación de la derrota en las urnas de su partido en los pasados comicios presidenciales y el fracaso de su anterior liderazgo. A pesar de sus problemas internos, los panistas son la segunda fuerza política del país y tienen un amplio terreno para convertirse en la principal oposición al gobierno de López Obrador, el primero de izquierda que consigue una alternancia en el poder en la historia del país. El PAN es gobierno en 16 estados y gobierna casi la mitad de la población en el país, pero hoy parece estar en una especie de limbo político por su dualidad entre ser gobierno y oposición, la falta de una agenda política ante el nuevo gobierno y la división interna. En efecto, el PAN vive en medio de una guerra por el control del partido, a pesar de su larga experiencia democrática en la oposición y en responsabilidades de gobierno de casi 8 décadas. La lista de aspirantes a la dirigencia se redujo por las recientes alianzas y bajas de la contienda. 3 de los 4 aspirantes a la presidencia del PAN impugnaron la convocatoria que se emitió para el proceso de renovación del partido ante el Tribunal Electoral. Manuel Gómez Morín Martínez del Río, Ernesto Rufo y José Luis Espinosa Piña. Dicen que hay dados cargados en la convocatoria para favorecer a la planilla de Marco Cortés y Héctor Larios. Esta última fórmula es considerada como una propuesta de continuidad de la anterior dirigencia y que responde al interés de los gobernadores por mantener el control del partido. ¿Cómo y quién sacará el PAN de su laberinto? La diputada Marcela Torres Peinbert advirtió que el PAN debe dejar de escuchar solo a las cúpulas y abrirse a los ciudadanos si quiere seguir vigente y que si se privilegia a los intereses de las cúpulas o esa cerrazón y alejamiento no serán buenas señales para el PAN. Además, afirmó que hace años que el padrón panista no se abre a los ciudadanos y que los resultados del 1 de julio comprobaron que el electorado estaba cansado del PAN y del PRI al votar por Morena, que se vendió como una fuerza política antisistema. Según la impugnación, la convocatoria fue publicada conforme a los tiempos que benefician a la planilla que encabeza Marco Cortés, por lo que si la convocatoria fue aprobada por la Comisión Organizadora Nacional de la elección del Comité Ejecutivo Nacional del PAN el pasado 5 de septiembre del 2018, ¿por qué se publica minutos después a que uno de los candidatos lograra un acuerdo en la participación? Esto permite presumir la inequidad en el proceso y, además, la parcialidad de las autoridades encargadas de organizar y supervisar la renovación de la dirigencia. El expresidente del PAN, Gustavo Madero, afirma que la fórmula encabezada por Marco Cortés y Héctor Larios para presidir el partido es una herramienta del cártel de gobernadores panistas para hacerse del control del partido. Marco Cortés afirma que con su candidatura a la dirigencia se puede ser punto de encuentro para unir diversos grupos al interior del PAN. El PAN vive horas muy complicadas. Hay una lucha interna por el control del partido, al mismo tiempo que un proceso abierto para renovar su dirigencia después de los malos resultados de la elección presidencial. Sin embargo, ha sido impugnado por 3 de los 4 aspirantes y uno se pregunta cuál va a ser el futuro del PAN en este contexto, cuando además está llamado a jugar un papel importante como oposición frente al primer gobierno de izquierda de la alternancia, de los gobiernos de la alternancia
en lo que va de este siglo. Me da mucho gusto que le podamos entrar a analizar este tema con Juan José Rodríguez Prats. Juan José, un placer como siempre tenerte en este programa. Muchas gracias, José, a tus órdenes. Eres además miembro del Consejo Nacional. Soy miembro del Consejo Nacional del y presumo de ser presidente de la Comisión de Doctrina. Y presidente de la Comisión. O sea, nada menos. Un expriista, presidente de la Comisión de Doctrina. Fíjate qué crisis tiene el PAN. Así es. Ese es un buen un buen preámbulo de lo que vamos a hablar. Fausto Barajas, como siempre, un placer tenerte como todos los miércoles en este programa. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes, Juan José, y el auditorio, buenas tardes. A mí me gustaría empezar, a ver, creo que le he escuchado ya incluso a algunos panistas, a Marcela Torres Painberg decir, uno de los grandes fallas que propiciaron la derrota en las elecciones del 1 de julio fue la división, la desunión al interior del PAN que venía acarreando desde tiempo antes incluso de la candidatura de Ricardo Anaya. Y sin embargo, vemos que esa desunión, esa división, ese conflicto de grupos a su interior permanece ahora en la conformación de una nueva dirigencia. Pues, ¿qué está pasando, Juan José? Mira, a mí no me preocupa mucho los conflictos internos del PAN. Es un partido demócrata, es un partido con hombres libres y eso nos ha llevado a recorrer la historia y decirte que ha habido muchísimas ocasiones de crisis muy serias. Yo diría que a diferencia de las crisis anteriores que fueron de tipo doctrinario ideológico, por ejemplo, los debates entre Efraín González Morfín o José Ángel Conchello, los debates entre Cristi Vivarrola y González Torres sobre participación o abstención, sobre qué cercanía debería haber con el gobierno cuando, por ejemplo, surgió el foro. Hoy es un problema más simple, es un grupo de gentes que quiere apoderarse del PAN. Grupo de gentes que quieren apoderarse. O sea, en la onda grupera. Directamente es un tema de control político. De control político, es el agandalle. El agandalle de un grupo que cuenta con estructura, que cuenta con recursos económicos. Sí, pero curiosamente fue lo mismo, voy contigo, Fausto, fue lo mismo que le reclamaron a Ricardo Anaya, que se habían agandallado del partido. A ver, a través de la candidatura. Yo creo que el origen ahí viene. O sea, lo que nunca había pasado en el PAN es que desde la presidencia del partido alguien instrumentara la posibilidad de hacerse candidato a la presidencia. Yo creo que ahí empieza es un tema que nunca habías visto. Tú decía Juan Pedro Rodríguez. Siempre hubo conflictos, diferencias. Diferencias y hubo incluso salidas, cuando el foro doctrinario, con González Esmal, hubo siempre salidas o hubo diferencias, que el debate fue una de las cosas que enriqueció mucho al PAN siempre. Cuando ocurre esta parte, y quítale si quiere personas en el análisis, que desde la presidencia del partido orquestas quedarte con la candidatura presidencial, creo que eso sí viene a romper equilibrios que eventualmente había entre las diferentes, y más que grupos, ideas o fuerzas dentro del partido que ayudaban a dirimir. O sea, siempre creo que el presidente del partido había sido un árbitro y que eventualmente salía de la contienda por su papel de peso, porque tienes al fin y al cabo en la organización maneras de influir, como fue lo que ocurrió, y creo que eso es lo que ha venido ya, o no permitiendo, que ahorita nuevamente lo vuelves a ver en la nueva dirigencia, que ocurra o un tránsito. O sea, tú lo que estarías diciendo, sino que simplemente haya, cuando déjame decir ganadores y perdedores. ¿Estarías de acuerdo en que lo que dices es saber el tema de la candidatura de Anaya abrió la puerta a nuevos agandalles? ¿A una forma de hacer política dentro del PAN? Yo creo que, a ver... inicio de su decadencia, por decirlo de una manera más drástica. A ver, yo lo pongo que sí partió los equilibrios que generaban un partido, las discusiones donde había probablemente ganadores y perdedores, donde cuando alguien perdía, jalaban, porque el que sentía que perdía... No era excluido. No era excluido, y había alguien que a lo mejor en el centro jugaba de manera... Mira, yo no arbitraje imparcial. Yo no criticaría a Ricardo en el sentido de que siendo el presidente haya buscado, del partido haya buscado la candidatura. Lo que sí le critico y sí le reclamo es que en el afán de atraer gente de fuera atropelló a los de adentro. Para mí no fue tanto el hecho de que haya
articulado hasta la publicidad y haya salido a la palestra. Se va un partido a hacer política. Inclusive, muchos presidentes del partido sí intentaron. Por ejemplo, Cristel lo intentó, Felipe Calderón. Felipe Calderón fue presidente del partido y también, no en ese momento, ¿verdad? Castillo Peraza. Pero no desde ahí, ¿no? No desde ahí. Pero el problema serio de Ricardo fue a la hora del acuerdo con PRD, con Movimiento Ciudadano, con otras organizaciones, en el afán de sumar a fuerzas que se unieran a su candidatura, atropelló. Ahí sí. Sí, Por eso, inclusive, el principal problema a la elección fue que los votos que había obtenido Josefina, solamente vía PAN, no los obtuvo Ricardo. O sea, había un malestar en el PAN, había un malestar de sentir que se había atropellado. Hay mucha gente que fue desplazada. Por ejemplo, las listas hacia el Senado, las listas de representación proporcional. El PAN tenía un esquema de mandar a gente que pudiera defender su doctrina con perfil parlamentario. Ajá. Y ahora, pues, por ejemplo, el PAN postura Mancera. O sea, a ver, dirías, no es el agandalle de la candidatura de Anaya, sino el atropellamiento que dio lugar la coalición que hoy, dirías, abre la puerta para que otros grupos traten de atropellar también y hacerse del partido, no sé si en defensa propia, como posición reactiva o como forma de resolver los conflictos. Mira, el Consejo, que es el órgano, es la Asamblea Parlamentaria Deliberativa, es la conciencia del PAN, fue perdiendo la capacidad de discutir y de analizar, y se le empezaron a dar facultades a la Comisión Permanente, por ejemplo, un órgano mucho más controlable, con mucho mayor disciplina, ¿no? más pequeño. Sí, una especie de comisión ejecutiva. Y Ricardo expuso ante el Consejo, que yo inclusive lo refuté, yo ahí estaba en desacuerdo, cómo habíamos obtenido triunfos en Durango, en Veracruz, a base de alianzas. O sea, casi era, si no hacemos una alianza, perdemos. Porque Colima, por ejemplo, Colima era muy claro. El PRI gana por los votos que le dan sus aliados. O sea, si hubiera sido la elección PRI-PAN, gana el PAN. Entonces Ricardo dijo, requerimos una alianza. Requerimos sumar otras fuerzas. Solos no ganamos. Y en ese empeño sacrificó todo. Ahí sí. ¿Qué te parece a ti más, puestos esos dos argumentos sobre la mesa, qué te parece más grave o que explique más los resultados del 1 de julio? Lo veo en un paquete. O sea, sí creo que son, se llaman los pecados capitales, el origen. Que seas presidentes, pero no desde la presidencia. O sea, dices, van junto con pegado. Sí, o sea, yo lo veo, a ver, desde ahí que nunca había ocurrido. Hacerte de la candidatura por el control de ciertos órganos donde, por ejemplo, pasó a la Comisión Permanente la discusión. De hecho, en teoría, en la Comisión Permanente se discutió la posible creación del Frente. Y cuando digo en teoría, o sea, desde ahí partió para poder armar esta candidatura. Y eventualmente viene esta parte, déjame llamar, ideológica, doctrinaria, Ahí o hasta se de política sacrificó. pública, que eventualmente, pues decías, el PAN pudo haber ido solo, por ejemplo, a la competencia de esta elección presidencial con sus cuadros. A ver, yo pienso así, o sea, sí creo que tiene semillero. Es una y en posición cada además al partido. interior. Mira, es que Juan José, yo creo que piensa igual. No, a ver. En esa coyuntura, si el PAN hubiera ido solo, me parece que hoy estuviéramos mejor posicionados. Aún perdiendo, ¿eh? Aún perdiendo. O sea, Porque es un partido que podía presumir congruencia, Claro. que podía presumir principios. que en política es oro, ¿eh? Así es. Y con toda certeza hubiéramos tenido grupos parlamentarios más numerosos. O menores, pero con congruencia, ¿eh? Pero además con figuras panistas. Sin duda. O sea, el problema está que ahorita vemos, por ejemplo, en el Senado, con quién vamos a defender, o en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque esas posiciones se otorgaron, por ejemplo, el caso de Emilio Álvarez y Casa. Yo no le estoy negando ningún mérito a Emilio Álvarez y Casa, pero lo primero que hace al llegar a la Cámara es decir, yo no tengo partido. Oye, pero qué dilema. O cosas como el planteamiento de comisiones de la verdad, que a favor, o sea, simplemente tú también ves cosas que ocurrieron o ocurren dentro del PAN y cuando lo ves como análisis, la falta incluso de la defensa de los gobiernos panistas, de repente de los logros que van desde estos temas de la intervención, ¿no? Cómo se justificó desde Fox con Calderón,
todo lo que se ha hecho de política pública y política de gobierno, cuando planteas perfiles fuera, pues, no hay un dibujamiento claro de lo que se está defendiendo. O sea, el PAN siempre había tenido grandes tribunos. Y además... Claramente con una ideología o una defensa de política libre mercado, a favor del Estado de Derecho, de las instituciones. El PAN es el único partido que tiene identidad. Es el único partido que tú puedes reconocer en una serie de principios. A ver, tiene identidad de propuesta. A ver, tiene identidad y tiene 16 gobiernos estatales. Y además es la segunda, 12 gobernadores y además, 12 gobernadores. Además es la mira, fuerza... algunos de ellos, porque por ejemplo ahora aparece una foto que me parece la foto más infame y una foto que yo diría que es de la ignominia, en donde inclusive 3 gobernadores que ni siquiera son panistas, porque ahí está Antonio Gali, está Carlos Joaquín y está Antonio Echeverría, ofreciéndole el apoyo a Marco Cortés y a Héctor Larios. Bueno, estamos hablando de la encrucijada del PAN en este nuevo episodio para elegir a su próxima dirigencia. Estamos hablando con Juan José Rodríguez Prans, del comité de la Comisión Nacional Panista, Fausto Barajas, y creo que me quedé contigo. La declaración de Calderón fue fuerte. Te quedaste en la foto. Me quedé en la foto. La declaración, el tuit del expresidente. El último tuit fue la fórmula Marco Cortés Larios significa el fin del PAN. Mira, hay un cierto? síndrome, en la historia la continuidad, del PAN, que yo diría que es el síndrome de Calles. Porque Calles dijo, orondo y muy vehementemente, pasemos del país de hombres indispensables y caudillos al país de leyes e instituciones. Pero él instauró el maximato. O sea, ni él se creyó sus propias palabras, ¿verdad? Porque él empezó a designar hasta que vino el rompimiento con Lázaro Cárdenas. Pero ese síndrome permanece. Los gobernadores no se resignan a que haya una contienda, a que se elija un candidato, no. Y tienen que palomear y tienen que designar. Eso desafortunadamente Felipe Calderón ahora lo critica, pero Felipe Calderón lo hizo. Designó, impuso, hizo declinar. O sea, es el síndrome de Calles. Y eso es lo que ahora pretenden los gobernadores y Moreno Valle. Ese es el grupo al que te referías, que quiere tomar el control del PAN, un poco en la misma línea de lo que dijo, ¿cómo se llama? Gustavo Madero. Acaba de decirlo. Sí. El cártel de los gobernadores quiere quedarse con... Me preocupa coincidir con Madero y con Calderón, me preocupa, pero coincido con ellos. ¿Cómo ves, Fausto? A ver, yo creo que no habías visto, o muy difícil, a lo mejor cuando la elección, por ejemplo, de Fox, como un candidato sólido, pero el hecho hacia adentro del PAN, al menos creo que siempre ha habido competencia para la búsqueda de la dirigencia del partido. Creo que, si la memoria no me falla, es la primera vez. Esto de candidato de unidad y vamos juntos, pues solamente en el PRI. No, Germán. Sí, pero me refiero... César Nava. No, sí, pero a lo que voy, siempre había habido competencia o se buscaba que hubiera la competencia. Hay 4 abierta, excepciones. ¿no? Hay 4 excepciones de un candidato único. Pero ahorita... Manuel Gómez Morín, por ejemplo, que nadie iba a contender con él. Ah, bueno, claro, pero es por la fuerza. Por la fuerza pero de liderazgo. ahora, en un acuerdo escupular. O sea, lo que sí te llama la atención que viene ocurriendo, creo yo, que impacta lo que yo decía al principio. La forma en que te haces la candidatura presidencial cambia los equilibrios o viene cambiando los equilibrios de poder hacia dentro de un partido que antes, de manera mucho más abierta, se discutía y se proponía. Y esto es lo que estamos discutiendo incluso en el corte. El tema de las firmas. Digo, a ver, te lo pongo en contexto. 28,000 para decirle al auditorio. 28,000 firmas necesita un candidato para aspirar a la presidencia. Pongo en contexto. Un militante panista para aspirar. Punto 3, para formar un partido político. 280,000 firmas. Para llegar a la presidencia de la República, el 1%. Para ser candidato a la dirigencia del PAN, 28,000 firmas, que equivale al 10% del padrón. Bueno, ¿eso qué implica? Pues te va. Nuestro derecho electoral rompe con un principio, no está hecho para la generalidad. Por lo regular, tiene dedicatoria. Claro. Y un derecho que se hace con dedicatoria es un derecho que va con perversiones. A limitar. Exactamente. A limitar. Entonces, pero aquí hay el problema de que cuando decidía el Consejo, que eran 380 consejeros, es menos la posibilidad, se reduce la posibilidad, aunque desgraciadamente sí se incorporaron consejeros en la nómina y se hubo la consigna.
Hay una frase que yo admiro mucho de un líder chihuahuense, Guillermo Prieto Luján, que le dijo a los priistas: ustedes son hijos de la consigna. Bueno, pues resulta que en el PAN ya también hay hijos de la consigna. A ver, pero ahí... Que son los gobernadores y que pretenden dar, y ahorita yo lo estoy percibiendo. O sea, en los estados hay estructuras del partido que están ya inclinados y están ayudando a obtener firmas para Marco Cortés y para Héctor Larios. Pero, a ver, ha sido... No está el suelo parejo. ¿Ha sido una mayor fuerza, un crecimiento de la fuerza en los gobernadores o la misma, digamos, el debilitamiento de los consejos internos, de la cúpula, de la propia disputa de los grupos en la cúpula del poder del PAN, es lo que ha abierto la puerta a que tengan muchísima mayor participación los gobernadores en las decisiones? Que hay muchos elementos. Junto con esta ley, ¿no? Junto con la ley de movilizaciones para alcanzar las firmas. Hay muchos elementos, pero yo creo que el síndrome de querer dejar sucesor, el síndrome de concentrar el poder, es lo que dañó. O sea, Moreno Valle, por ejemplo, nunca entendió que este es un partido diferente. Él llegó, se posesionó del PRI, del PAN, perdón, y lo primero que hizo fue aplastar a los panistas. Hay varios panistas sumamente lastimados. ¿Por qué? Porque Moreno Valle dijo: aquí mando yo. ¿Te refieres a Puebla, cuando era gobernador? Puebla, ahí está el caso de Anatere. Ahí está el caso de Anatere, ahí está el caso de Juan Carlos Mondragón, ahí está el caso de Francisco Fraile, de Eduardo Rivera, de Rafael Micalco. O sea, bueno, ¿y es el caso de haber logrado que se quedara su esposa? Su esposa y Antonio Gali. No, pero además hay otra cosa. Es que se llegaba al CEN y decían: esta es la lista de los diputados federales. Oye, pero eso no lo conocemos. No, es lo que está mandando Moreno Valle. O sea, esa imbricación de partido-gobierno no se ha podido romper por ningún partido. Mira, yo creo que estos son Morena, PRD, PAN, todos. PRI, todos. Yo creo que, y estos son resultados, yo creo, si te vas echando para atrás, también cuando la llegada del PAN al poder en el 2000, eso me creo que los grandes cuadros, las fundaciones incluso del PAN, que eran espacios deliberativos y generación de propuesta de política pública, se vacían. Y cuando se vacían, porque se vacían, se van al gobierno. Los grandes cuadros que había formado el PAN, lo tenías al presidente Calderón, a Molinar, a Lujambio, o sea, esa gente que había venido formando trabajando sobre doctrina e ideas. De su ADN traían esta vena democrática. Castillo Peraza fue su obsesión, la capacitación. La capacitación, e incluso en su momento, creo que sí, Ernesto Cordero, cuadros técnicos, salieron de ahí. La cantera del PAN, cuando llega al gobierno, desde Fox y luego con el presidente Calderón, se forma de ideas, operadores políticos. Ahí sí te diría yo que Fox fue respetuoso del PAN. O sea, Luis Felipe Bravo y Manuel Espino, que fueron los dos presidentes que coinciden con Fox, no recibieron instrucciones. O sea, Fox respetó. Hay un mito, eso es totalmente mentira, que Fox hizo imponer a Santiago Krill como candidato del PAN a la presidencia de la República. Eso no es cierto. ¿Eso no es cierto? Eso no es cierto. Si Fox se hubiera metido, Krill hubiera ganado. Mueve la estructura. No, Fox respetó y contendió. Yo creo que los dos, ¿no? O sea, porque incluso, a ver, cuando compitieron, a ver, pero mi punto yo creo que es, al vaciarse el PAN, o sea, en el 2000, o sea, cuando llega al poder y salen los cuadros que habían formado la oposición siempre y se van al gobierno, creo que el PAN queda vacío y se empieza a generar o se gestan muchos operadores políticos ya en otra vertiente, que obedecen a lógicas del poder, e incluso en los estados se empieza a aterrizar. O sea, más bien a lógicas clientelares y más allá de los presidentes. Y los que se acercaban para hacer cultura política. Más allá de los presidentes. Cultura política. Y yo creo que en el PAN vino una especie de decir: mira, los principios del PAN sirven, pero cuando estábamos en la oposición. Ahí hay una frase fatal de Fox: hay que darle vacaciones a la doctrina. Wow. Eso fue una frase terrible. Ahora, en medio de la recta final estamos hablando de la situación, la encrucijada en la que se encuentra el PAN buscando renovar a su dirigencia. Me fui con una declaración de Marco Cortés, la fórmula señalada como la de la continuidad y además, lo decías tú, la que, digamos, tiene mayor control o cercanía con las estructuras y el aparato. Y dice: puedo ser un punto de encuentro para resolver las desuniones del PAN. ¿Qué opinan? Mira, yo no creo que es un tema nada más de juntar gente en la mesa y sentarlos. O sea, yo creo que el tema es mucho más profundo y que se ha ido
debilitando en estos años. Es que se ofrece, o sea, cuando el PAN llega al poder, tanto con Fox y con el presidente Calderón, hay ofertas claras de gobierno y a la gente y a la ciudadanía. Hoy, cuando ves, dices... O sea, no hay agenda. Punto de encuentro. Claro, dices, a ver, aquí... Hoy el PAN no tú tiene te agenda. Preguntas es, ¿qué se ofrece de alternativa? Y a ver, y lo salgo en un contexto más amplio. En el mundo, el gran debate de los que están llegando al poder, que cuando te voltees es el gran tema, que el mercado no es que haya fallado, lo que no ha podido de manera clara es cerrar las brechas de desigualdad que se han abierto, es qué se ofrece... No nada más de decir ¿qué planteamientos tienes la sobre crítica al populismo, esto es... No, a ver, ¿cómo hacemos para que esto que hemos ofertado, que es bueno, se acelere y baje más rápido a la población? El tema de fondo del PAN que siempre había tenido es oferta, propuesta, ideas. No nada más voy y siento a la gente a la mesa. ¿Cómo ves, Juan José? De no hay agenda en el PAN y tampoco sí tiene que ofrecer? Mira, si hay agenda, yo creo que en México está sobrediagnosticado y le estamos echando a la imaginación. No hay muchas soluciones, ni hay muchas opciones. ¿Cómo se mejora la educación? Se evaluando. Digo, no estamos dándole vuelta. Ahora, de la convocatoria que hace Marco de la unidad, el problema está en que me estás convocando a la unidad o me estás convocando a la complicidad. Ahí está la diferencia. Yo creo que en México hemos tenido una falla que es la complacencia, que es el exceso de tolerancia. Te perdono. Y entonces empezamos, en lugar de ser correligionarios, empezamos a ser cómplices. Y eso de yo no digo lo que tú eres, tú también a mí me proteges, y al final de cuentas ahí nos vamos. Esa es la unidad que está convocando Marco Cortés. ¿A la simulación? A la simulación, al engaño, a que él dice que va a rescatar los principios del PAN. ¿De dónde? Conocemos sus antecedentes. Y estando Moreno Valle ahí, o ya teniendo ese compromiso, yo también ahí tengo una duda. O sea, que no solamente es agenda, sino es una forma de hacer política. Yo más que agenda, yo me remitiría a un valor que es fundamental, la congruencia. O sea, porque en el PAN escuchamos la doctrina, el pensamiento de los fundadores, Manuel Gómez Morín, aquí nadie viene a obtener, todos venimos a dar. Esa es una frase que la dijo don Manuel desde la oposición, pero un partido en el poder, que nadie va a obtener, que vamos a un convento, por favor. Pareciera como que se los comió la doble moral. Mira, surgió la condición humana. ¿Cómo? Surgió la condición humana. La política nos encuera, la política nos desnuda. El problema de México ha sido, y lo dijo Cosío Villegas desde la Revolución Mexicana, no ha habido los hombres a la altura de las demandas. Ese es el problema hoy del PAN. Los hombres, los Trislier, los Castillo, los Luis H. Álvarez, los Abel Vicencio Tobar, podría yo mencionar... A ver, hay varias cosas sobre la mesa. Una forma de hacer política, falta de agenda, falta de liderazgos. Vamos cerrando. ¿Con qué te quedas? Mira, yo creo que ahí te preciso. O sea, cuando dicen congruencia, yo creo que está pegado. Cuando digo agenda, te doy un ejemplo. O sea, el tema de educación. Por ejemplo, cuando hizo el frente, tú votas, ¿no?, a favor de una reforma energética. ¿Con quién vas en alianza? En contra, ya desdibujas, hombre, ver qué eres. Y eso se traduce en congruencia. Y ya ponle los moches y ponle todo lo que implica alrededor. O sea, desde los pecados veniales hasta los capitales. Hasta los más profundos, ¿no? Entonces, yo siempre me he hecho una pregunta, ¿qué se requiere para que le dé credibilidad a un hombre deshonesto que de repente dice, ya soy honesto? ¿Qué debemos...? O sea, ya porque estoy ¿cuál es el ropaje? ¿Cuál es el ya salto? Ya porque estoy afiliado a Morena, ya tenemos que darle el beneficio de la duda, decir, bueno, ya puede ser que corrija. Desde mi punto de vista, ahí es en donde está hoy el dilema del PAN. El dilema del PAN, que todas sus contiendas anteriores eran de tipo ideológico, lo dije, de tipo de principios. Sí. Hoy hay un grupo muy claro que es el antipanismo. O sea, Moreno Valle es el antipanismo. Moreno Valle representa todo lo que el PAN combatió desde su origen. Pero como si fuera ¿tú coincides con eso? Como si fuera una especie de caballo de Troya. Es un caballo de Troya. De entender. A ver, es que lo ves... A ver, tiene un tema de... Pues, el PAN, a ver, sí tenía un tema de la gente que se metía, entró en la oposición y creció siendo oposición sin necesariamente ganar elecciones, sabiendo a lo que iba.
con ideas. Y lo que sí te ocurre es cuando llega al poder, pues se vuelve nuevamente una transacción. A ver, lo que sí estás viendo, por ejemplo, ahorita los 4 que están compitiendo, pues al menos creo que José Luis y Manuel, en otras instancias, en otros momentos del PAN, tendrían posibilidades. Ahorita con lo que hablábamos, ¿cómo? 28,000 firmas. No hay manera. Estructura. 28,000, muy difícil. A ver, ¿cómo le haces? Por eso la impugnación de 3 de los 4 candidatos, ya me voy, Bueno, te dejo se me una cosa. hago Si bien esto eso. fuera sector industria, la Comisión Federal de Competencia ya hubiera dicho que esto es un monopolio. O sea, Bueno, porque hay barreras de entrada a la así competencia es. política. Si están que no hablando había de- antes, La ¿eh? comisión Si están hablando de creada no está cárteles. asumiendo su deber. Muchas gracias, hay que hablarle Juan a- José Rodríguez Prats, por haber estado con que nosotros. Un hablarle- placer, como siempre, haberte tenido, Fausto Barajas. Y sobre todo, gracias a usted por haber estado con nosotros hoy aquí en Opiniones Encontradas.